Buenos días a todos. Dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2020, la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General Académica y de Innovación, en colaboración con la Conducef Nacional, les da la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, impartida por la maestra Regina Reyes Heroles, de quien me permito hacer una breve semblanza. Ella estudió la licenciatura en literatura en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en periodismo en Boston University. Pasantía en la revista Expansión y posterior a esto se convirtió en su casa laboral por varios años. En CNE Expansión y Dinero Inteligente escribió sobre cómo aprender a ahorrar, animarse a invertir y entender cómo vivir mejor con lo que se tiene. Creadora del blog CNN Expansión con el título Vivir como reina y gastar como plebeya, y que ahora también es un libro editado y publicado por Diana. Creadora, ha colaborado por varios medios nacionales, es corresponsal de Fonroll Latin Asset Manager en México, un sitio cerrado de noticias financieras para financieros. Cada 15 días tiene una cápsula financiera en el programa Nuestro Día en Cadena 3. Ha colaborado con la Asociación Mexicana de Afores en su sitio Prepara tu Futuro y en la Semana Nacional de Educación Financiera en el año 2012 y 2013. En este último año le otorgaron un premio por difundir la cultura financiera. Otra de las instituciones con las que ha colaborado es Bolsa Mexicana de Valores. En mayo del 2011, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, le dio el premio por cobertura informativa de seguros por un artículo de portada en la revista Dinero Inteligente titulado Libres, Solteros y Ricos. Ha trabajado con varias empresas creando contenido sobre finanzas personales o impartiendo cursos de capacitación a sus empleados para que manejen mejor el dinero. Algunas de las empresas son MetLife México, Cinépolis, Yavax, Afora 21 Banorte, Prudential, y por todo 2015 fue vocera de Pigo, una plataforma en línea para ahorrar e invertir que pertenece a Grupo Bursátil Mexicano. Con ustedes va a presentar su ponencia la maestra Regina Reyes Heroles, titulada Vivir como reina y gastar como plebeya. Adelante, maestra. Muchas gracias. Más presentación que nada, ¿verdad? Parece. Muchas gracias a la universidad por darnos este espacio, de acompañarnos y de permitir abrir a la Semana Nacional de Educación Financiera para justo hablar de dinero y de finanzas. Creo que es muy importante que lo hagamos, creo que es importante que estemos hablando de dinero, que enfrentemos, sobre todo en un momento como en el que estamos el día de hoy, o en el contexto del año de hoy, un año de pandemia, un año complejo en términos también económicos para el país y todas las familias, que nos abran los espacios para que podamos acercar y abordar el tema del dinero. Entonces, primero, muchas gracias por eso. La invitación de Conducef fue a presentarles hablar un poquito de estos mitos. La Semana Nacional de Educación Financiera planteó la desmitificación un poco de las finanzas personales y en ese contexto la idea era compartir con ustedes esos mitos que no nos dejan ahorrar, esos mitos que no nos permiten lograr nuestras metas y nuestros objetivos y que son un poco autoimpuestos, es decir, nosotros solitos nos vamos poniendo estos mitos a lo largo de la vida, nos los vamos creyendo y después se convierten en algo que es muy real. Primero quiero hablar un poco del contexto que nos limita y como decía, hoy estamos en un año de pandemia, es muy complejo hablar de los datos económicos, pero estas son cosas que sucedían desde antes de COVID-19. 18.5% de los mexicanos tiene un registro de gastos, deudas, ahorro o ingresos. O sea, 2 de cada 10 nada más saben a dónde se les está yendo el dinero.
3 de cada 10 mexicanos acepta que gastó más de lo que tiene en el último mes y en parte, como podemos ver, es ¿por qué? Pues porque no tenemos un registro de gastos, porque no tenemos control sobre el dinero que sí tenemos. Y solo 42% de los mexicanos pueden afrontar con sus ahorros una emergencia económica equivalente a un mes de su ingreso. Esto es algo que estamos sufriendo o padeciendo hoy en México muchas familias. ¿Qué pasa cuando se pierde el empleo, se tienen recortes salariales y no tenemos un ahorro, no tenemos un fondo de emergencias, que ese es uno de los grandes objetivos de ahorro que debemos de tener, que nos estamos preocupando por el dinero en vez de estarnos ocupando en la parte de ir a buscar un trabajo nuevo o ir a generar nuevos y diferentes ingresos? Ahora quiero hablar un poco de resiliencia financiera. La palabra resiliencia es algo que hemos escuchado muchísimo durante este año. Los seguros y el ahorro son justo mecanismos que permiten enfrentar incertidumbre, una crisis o una pandemia. Son de alguna manera los productos financieros que existen para ser resilientes, ¿no? 25% de los mexicanos cuenta con un seguro privado, o sea, y 1 de cada 4 de esos es seguro médico. Esta es otra cosa que enfrentamos este año. Eh, Cuando empezó la pandemia por COVID-19, una de las cosas que hicimos fue voltear a ver si teníamos o cómo teníamos acceso a servicios médicos y mucha gente salió a comprar por primera vez un seguro privado médico. Creo que estamos viviendo de alguna manera todas esas cosas que no prevenimos desde antes. Solo 40% de los mexicanos entre 18 y 70 años, que es equivalente a 31 millones de mexicanos, tiene un Afore. Esto es muy importante porque estos mexicanos son los que están ahorrando para su futuro, los que se están preparando para tener una pensión, por más pequeña que sea, pero en este momento de pandemia, 2 millones voltearon, quizá muchos por primera vez, a pensar en su Afore o a pensar en ese dinero que tenían en la Afore y sacaron dinero por desempleo. Es decir, se autoprestaron dinero de lo que tenían ahorrado para su retiro para enfrentar un momento de emergencia. De nuevo, nos dimos cuenta de que la parte financiera o de que nuestro mundo financiero era importante y que debíamos voltear al verlo en términos de una emergencia. Todo esto para decirles algo que ya sabían. Llegó la pandemia y entonces los ingresos se han visto deteriorados en todos los hogares del país, en el mundo, porque estamos hablando de algo que no solo nos afecta a nosotros en México. Lo que tenemos o los ahorros que sí teníamos los mexicanos nos duran alrededor de 4 a 7 semanas. Es decir, si nos quedábamos sin ingresos, aquellas personas que tenían un ahorro podían estar sin un ingreso de 4 a 7 semanas. Ahora llevamos 8 meses en donde muchos se han reincorporado al mercado laboral, han regresado, pero a muchos otros tampoco les han regresado el nivel de ingresos al que tenían anteriormente y va a faltar tiempo para que eso suceda. ¿Qué pasa con todos estos datos? Creo que nos pueden dar, la verdad, dolor de panza. Sí, o sea, lo sentimos físicamente. ¿Por qué? Porque nos causa angustia. Y esa es parte de esto. El dinero sí nos causa estrés y el estrés sí nos causa efectos o problemas físicos o incrementa otros tipos de padecimientos que podemos tener. Entonces, con este contexto de salud, lo último que queremos es añadir un quizá un riesgo más a nuestra salud, añadir algo más que nos preocupe. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos siendo más vulnerables y lo que debemos hacer ahora es preocuparnos, ocuparnos en nosotros y hacernos lo menos vulnerables posibles para sobrevivir este proceso que el mundo está tratando de sobrevivir y entonces tener una mayor conciencia también de la importancia de esa salud financiera que estamos buscando. Todas estas cosas nos llevan a una realidad y esto es previo a la pandemia, pero en general la mitad de los mexicanos tenemos problemas para enfrentar nuestros gastos fijos a los que ya nos hemos comprometido, es decir, quizá la renta, el pago de servicios como la luz, el pago del crédito hipotecario, el agua, el servicio de internet, el servicio de televisión de cable, el servicio de streaming, todas estas cosas,
la compra a lo mejor de útiles escolares, todas estas cosas que tenemos todos los años, estos gastos que tenemos todos los meses, estos gastos que tenemos todas las quincenas, nos está costando mucho trabajo y ahora en pandemia mucho más trabajo llegar a ellos. Por eso, de nuevo, la importancia de estar muy conscientes de cómo debemos tomar control sobre lo que sí tenemos, los recursos que sí tenemos y dar ese paso a tratar de buscar más. ¿Se acuerdan de lo que les hablé de resiliencia al principio? Esta palabra que ha sido muy popular, muy famosa, muy nombrada y que no necesariamente sabemos qué quiere decir. Les decía hace rato que la resiliencia financiera, los productos financieros que existían o la manera financiera de ser resilientes era el ahorro o los seguros. ¿Por qué? Porque ser resilientes implica cierta previsión, es decir, estoy listo para enfrentar cualquier cosa. Y estamos listos para enfrentar cualquier cosa cuando tenemos un ahorro, cuando tenemos un seguro, a lo mejor que puede reparar una pérdida. Pero les voy a dar una definición de resiliencia muy técnica que me compartió en una entrevista que hice para Milenio, en donde trabajo ahora, Marta Herrera. Marta Herrera es la directora global de negocio responsable en Cemex, una de las empresas más importantes y grandes en México. Es presidenta también de la Red Mexicana del Pacto Mundial, de la ONU y copresidenta de la Red Arise. Y esto es lo que me dijo que para ella, para la Red Arise y para la ONU, quiere decir resiliencia. La capacidad que tenemos como sistema, comunidad o sociedad de resistir, absorber, adaptarnos, transformarnos y recuperarnos de manera oportuna y eficiente ante cualquier desastre. Todo vía la preservación o restauración pertinente de la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos en la casa, pensemos en la familia, pensemos en nuestros compañeros de la universidad con quienes vivimos y compartimos una casa quizá. Somos un grupo, somos una sociedad pequeña, somos una pequeña comunidad que financieramente compartimos gastos, ¿no? Entonces somos un núcleo financiero. Ese núcleo financiero, si está listo para enfrentar cualquier tipo de desastre, y este puede ser cualquier tipo de desastre, se nos truena la lavadora de ropa, se inunda el piso y dañamos no solo nuestro piso, sino a lo mejor el departamento de abajo, y entonces tenemos un problema donde hay que comprar una lavadora de ropa nueva, pero también pagar el daño que hicimos al departamento que estamos rentando y al mismo tiempo pagar el daño que se hizo al departamento de abajo. ¿Cómo enfrentamos eso? De nuevo con ahorros o con un seguro de hogar, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es gestionar nuestros riesgos, saber cuáles son. O sea, yo como persona, como ser humano, como mexicano, ¿qué riesgos tengo en mi día a día? Salgo de mi casa, salgo de la puerta de mi departamento, pongo un pie en la calle y ¿cuáles son mis riesgos? De esta manera es lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son mis riesgos? Para entender cuál es mi resiliencia tenemos que preguntarnos eso. Entonces, ¿qué tengo en mi patrimonio? Y sí, todos tenemos patrimonio, porque patrimonio es una palabra que nos suena a algo gigantesco, enorme, como que hay que tener muchas casas allá adentro y a lo mejor hasta centenarios o cosas así. No, el patrimonio es lo que es nosotros, es lo que tenemos. Lo que tenemos también para generar más. Entonces, el patrimonio que tenemos puede ser desde nuestra computadora hoy en día que nos permite trabajar y por lo tanto generar más ingresos, hasta la casa que estamos pagando vía un crédito hipotecario, hasta el automóvil a lo mejor que compramos y que nos permite llegar de nuestro trabajo al siguiente trabajo que tenemos. Todo esto es parte es aquella cosa que podríamos en dado caso también vender y que nos ayudaría a sobrellevar un momento, como dicen por ahí, los bienes también son para los males. Y la siguiente pregunta, ya que establecemos qué tengo en mi patrimonio, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que tengo que cuidar, es saber si ese patrimonio está seguro. Entonces, como les decía, rento un departamento y tengo una lavadora de ropa. La lavadora de ropa es parte de mi patrimonio.
está segura o no. La lavadora está dentro de un departamento que yo rento, el departamento no es mío, pero si yo le hago algo al departamento, pues tengo que enfrentar ese costo. Entonces tengo o no tengo a lo mejor un seguro de responsabilidad civil que me permite, en el caso de este accidente, enfrentar una circunstancia compleja de una manera tranquila. Y eso es un poco a lo que quiero llegar. Parte de lo del dinero y de hablar de dinero es porque lo que estamos buscando es generar que estemos tranquilos, que no nos cause ese estrés que les decía al inicio. Otra pregunta muy importante para entender cuál es nuestra resiliencia es, ¿qué pasa si mañana no estoy? ¿Qué pasa si mañana tengo un accidente y fallezco? ¿Qué pasa si mañana pierdo mi empleo? Tengo dinero para una emergencia de este tipo, ya dejen la lavadora, sino que tenga yo un accidente, me rompa, me parta el tobillo, me tengan que hacer una operación y esté 20 días en casa. Todas estas preguntas incómodas, las preguntas más incómodas que se puedan imaginar, son las que se tienen que hacer para entender sus riesgos y por lo tanto para saber qué tan resilientes somos ante cualquier desastre. Hemos visto tormentas, huracanes en las últimas semanas. Medir riesgos sería saber prepararse de antemano, poner, como hicieron en muchos lugares, las tablas de madera en las ventanas, estar listo en términos de cómo voy a enfrentar esto, qué tengo que hacer, cómo guardo o cuido mi patrimonio para enfrentarlo. Estas preguntas horribles, incómodas, que no nos queremos hacer, que no le queremos hacer a nuestros papás muchas veces, que no queremos hacer al de junto a nuestra pareja con la que compartimos a lo mejor gastos y riesgos financieros, son muy importantes y nos van a llevar a esa idea de resiliencia, de poder estar listos para cualquier cosa. Les decía que sí, todos tenemos un patrimonio, que el patrimonio puede ser la computadora con la que ahora estamos pudiendo trabajar desde fuera de los lugares de trabajo, pero hice una entrevista también para Milenio, ahora la semana pasada a Óscar Rosado Jiménez, que es el presidente de Conducef, y me encantaron un par de frases que guardé para la conferencia de hoy. Una es esta: el manejo del dinero no tiene nada que ver con personas ricas o empresarias. Es una que tiene que ver con toda la población, ¿no? Es un tema que tiene que ver con toda la población. En la manera en la que cuidemos nuestros ingresos, sean pocos o muchos, tendremos una mejor salud financiera. Salud financiera es algo que les he estado mencionando durante estos primeros minutos de la presentación, porque tenemos que verlo así. Nuestra salud financiera impacta el resto de nuestra salud como seres humanos. Nuestra salud puede ser también la manera en la que nos relacionamos con nuestros familiares. Y si tenemos una buena y sana relación o salud financiera entre nosotros, vamos a mantener esa sana y buena salud financiera con el resto. Por cierto, antes de avanzar más, sí quiero decirles que si tienen preguntas, que por favor las manden al chat. Al final haremos un espacio para eso, para que estemos, digamos, viendo sus preguntas y respondiendo sus preguntas. Ahora voy a hablar de nuevo la resiliencia financiera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos todos estos riesgos que podemos medir, que nos pueden dar pánico escénico, que nos hacen que se nos revuelva el estómago nada más de pensar en el hecho de que la lavadora podría en algún momento taparse, inundarse, caer el agua, no nos dimos cuenta, no, inundamos el donde tenemos la lavadora y nos dimos al departamento de abajo. A mí eso me da pánico. El ahorro resuelve. El ahorro resuelve esa emergencia de la lavadora, el ahorro consigue, es decir, el ahorro también nos permite lograr metas y objetivos. Muchos en la universidad pueden querer a lo mejor un posgrado. ¿Cómo se consigue un posgrado? Ahorrando, estudiando mucho, estando muy preparados, pero también con un ahorro para poder enfrentar ese siguiente paso en nuestra educación. Ahora, el ahorro también minimiza algunos problemas y todos lo sabemos, ¿no? Nos hace menos pesado quizá tener un ahorro, el enfrentar una circunstancia compleja con el vecino porque pues le echamos a perder su techo y demás cosas. Pero, y esto es lo que decimos todo el tiempo, y si no me gustaría que compartieran quién nunca ha dicho esta frase, ahorrar es muy difícil. Y sí, ahorrar es muy difícil,
cuando nos hemos hecho a la idea de que ahorrar es muy difícil. Porque, y esto es importante, nuestro cerebro funciona así, ¿no? Nuestro cerebro tiene esta idea de que ahorrar es difícil, se la compra, la adapta y entonces no nos permite actuar. Y nos va a poner todas las trabas posibles para que nosotros logremos cambiar esa idea de que ahorrar es difícil a decir, no, yo ahorro todo el tiempo y es algo que hago como un hábito. Y este es de hecho el primer mito. Cuando gane más, podré ahorrar. Y se los planteo de esta manera. Cuando ganen más, van a tener más gastos en automático, por alguna razón, no sabemos qué, pero esas endorfinas que necesitamos y que nos encantan y que recibimos a la hora de consumir, se convierten en algo que no importa el aumento que tengamos, lo vamos a gastar. 3 pesos más que tengamos, los vamos a gastar. Los gastos que tengo hoy solo incrementan cuando incrementa el ingreso. Si no ahorro con lo que tengo hoy, no ahorraré cuando me emocione porque tengo más dinero de alguna manera. ¿Qué les puedo decir de, hay una, no podemos pensar que porque tengamos más dinero, en ese momento vamos a cambiar una idea que tenemos o un hábito que tenemos. Ahorrar es algo que debemos de hacer siempre. Es más, cuando estamos en momentos de escasez, es cuando tenemos que ser mucho más conscientes de mantener ese ahorro. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 100 pesos. Cada quien define en su momento de escasez cuánto puede poner en su ahorro. Pero lo que debemos de dejar de pensar es que el ahorro es algo que vamos a hacer el día que tenga ese gran puesto con ese gran ingreso. ¿Por qué? Porque no podemos postergarlo. Entre más lo posterguemos, más difícil va a ser que consigamos eventualmente lograr ese ahorro que tanto queremos. Y vamos al segundo mito. ¿Para qué ahorro si yo solo puedo ahorrar poquito? Creo que el dinero nunca va a ser suficiente para ahorrar mucho. Es decir, nunca vamos a tener un ingreso que sea suficientemente grande para ahorrar miles de pesos al mes. Porque como decía hace rato, vamos a tener más gastos y vamos a tener más cosas que van a ser complejas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahorrar poquito. Y les pongo un ejemplo de algo que pensaba yo decirlo más adelante, pero lo voy a decir. ¿Qué pasa cuando, me acordé por las monedas, ponemos todas las monedas de 10 pesos adentro de una botella de 2,5 litros de refresco? Van a poder ahorrar alrededor de 10,000 pesos. Eso para mí me parece que ya es un ahorro enorme y lo que comprueba es que los poquitos, las monedas de 10 pesos, nos permiten lograr cosas mucho más interesantes de las que pensábamos. Vamos al tercer mito. No me alcanza para ahorrar. La realidad es que el dinero nunca nos va a alcanzar para ahorrar. Nunca vamos a tener suficiente. Cuando el ahorro no forma parte de nuestra prioridad, cuando no forma parte de nuestro presupuesto, cuando en nuestro presupuesto no tenemos el primer rubro antes de pagar la renta, antes de pagar el transporte, antes de destinar el dinero que debemos a las tarjetas de crédito quizá, o lo que tenemos que pagar en la universidad, o las comidas, antes de todo eso, tenemos que tener un rubro en nuestro presupuesto que diga ahorro. Hay que pagarnos a nosotros mismos primero y después salir con todas las demás cosas que debemos de hacer. Es decir, hay que vivir con menos de lo que ganamos. El control justo empieza por saber en dónde queremos poner cada peso que sí tenemos. Y ese es el presupuesto. Esta es una gran herramienta. Y sé que para muchos es horrible pensar en el presupuesto, pero hacer un presupuesto una vez en la vida, dedicarle de verdad un par de horas a saber a dónde se nos está yendo el dinero, nos va a permitir también definir qué sí queremos y en qué no queremos gastar. Y entonces hacer esto que queremos, que es poner el ahorro como una prioridad. Decir, yo quiero ahorrar porque puedo, porque me alcanza, porque le doy la prioridad que necesita, porque lo necesito, porque estoy pensando en el mí del futuro, pero también estoy siendo resiliente por si llega lo que sabemos que llega, una emergencia o, como estamos viviendo ahora, una pandemia.
Algo que, por cierto, creo que nadie habíamos puesto en nuestra lista de riesgos, incluso los que podían ser financieramente más resilientes. ¿Qué nos pasa? Al principio les di un dato. Decía, 18.5% de los mexicanos tiene un registro de su dinero. O sea, tiene un registro de cuánto gana, de cuánto está gastando, ¿no? Ahí más o menos. Eso quiere decir que 8 de cada 10 mexicanos no sabemos, no tenemos idea de a dónde se nos va el dinero. Eso no nos hace resilientes, eso no nos hace estar listos, pero dejen estar listos y ser resilientes. Eso nos hace estar perdiendo dinero todos los días, porque no tenemos control, porque no sabemos en qué gastamos, porque se nos fue. Necesitamos un registro de ingresos, una lista así tal cual, que hagan y que digan, voy a ver cuánto gano, en qué estoy ganando, cómo lo gano, qué día lo gano. Un registro de gastos, qué sale de mis bolsillos y de mi cartera, cuánto salió en estos, háganlo por un periodo de 10, de 15 días, de un mes, lo que puedan, para ver como un ciclo, ¿no? Un ciclo un poco de sus ingresos. Y tengan un presupuesto, que les decía antes. El presupuesto es la mejor herramienta que podemos tener para tener control del dinero que sí tenemos, para cuidar entonces ese dinero y para también de alguna manera cuidar el patrimonio. No importa si el patrimonio que tenemos es, como les decía hace rato, la computadora que, por la cual estamos trabajando ahora y por eso tenemos y mantenemos nuestro empleo. No importa si solo es eso, el dinero, poco o mucho, es lo que tenemos, son los recursos que tenemos y por lo tanto lo debemos de cuidar. El gran reto, y esta es otra de las frases que me dio Óscar Rosado, presidente de Conducef, en esta entrevista que le hice esta semana. El gran reto de las familias mexicanas en medio de esta pandemia es tener orden en sus finanzas. Y de hecho, sí lo hemos notado. ¿Por qué? Porque nos estamos preguntando más, porque estamos googleando más cómo ahorrar o cómo tener más ingresos, porque nos estamos preocupando por la parte financiera, porque nos estamos volteando con quienes vivimos y les estamos diciendo, oye, ¿cómo le vamos a hacer para el siguiente mes? ¿Cómo le vamos a hacer para el siguiente gasto? Pero quiero tocar un poco el tema de las deudas. ¿Por qué? Porque todos estamos muy endeudados y lo vimos también ahora que tuvimos que voltear con los bancos y pedirles que nos dieran las prórrogas que anunciaron con el inicio de COVID, donde pues no pagáramos todo, nos permitían ahí un poco como jinetear el dinero de alguna manera y ahora están de regreso esas deudas y hay que enfrentarlas, ¿no? Si no entendemos cómo funciona un producto financiero, lo que nos va a pasar es que vamos a caer en problemas financieros. El crédito, además, no es una extensión de nuestros ingresos. Es decir, si a mí me dan una tarjeta de crédito y yo tengo 3,000 pesos al mes de ingresos y en la tarjeta de crédito me dan 2,000 pesos de límite de crédito, yo no puedo gastar 5,000. Es más, ni siquiera debería de poder gastar los 2,000 que me están dando en esa tarjeta de crédito. Tenemos hasta que revisar esas cosas ahora que hagan su registro de ingresos y de gastos. ¿Cuánto me permiten los plásticos gastar? ¿Y por qué estoy gastando tanto cuando mis ingresos son menos? Al final, a la hora de poner los gastos junto a los ingresos siempre tienen por lo menos que salir tablas, ¿no? O sea, hay que salir en ceros, eso de salir en rojos no es precisamente ser financieramente resiliente y es justo lo que nos hace caer en los mitos del ahorro. Decir, no puedo ahorrar porque no me alcanza. No, sí voy a ahorrar el día que gane más. ¿Por qué? Pues porque estamos usando la tarjeta y las deudas sin control. Y entonces, al no tener ese control, pues no podemos tomar, eso sí, ¿no? Cambiar esa idea y esos mitos de la cabeza para generar el ahorro que necesitamos. Las deudas, ¿cuál pagar y cómo pagar? Creo que esto es muy importante. Solo 3 de cada 10 mexicanos acepta que gastó más de lo que puede pagar. Y digo aceptó porque muchos ni siquiera nos damos cuenta de que estamos gastando más de lo que podemos pagar. Tenemos que parar para tomar control de nuestro dinero, para tener un panorama claro de dónde estamos y llegar a esa resiliencia financiera. Tenemos que dejar de endeudarnos, tenemos que pagar nuestras deudas y para eso hay quizá que empezar con la deuda más pequeña para entonces saldar esa e ir hacia adelante con las siguientes. Es más, tenemos que tener certeza de cuáles son las deudas que tenemos y hay que empezar por ahí. Hay que ir pagando una por uno. Y esto nos va a permitir darnos cuenta de que el ahorro lo podemos hacer.
y de que podemos cumplir nuestras metas. O sea, ya que no estemos cargando deudas y intereses y cosas así que estamos pagando, nos vamos a dar cuenta de que si le damos esa prioridad y si nos ordenamos, vamos a encontrar la manera en la que sí podemos ahorrar, porque vamos a encontrar cómo no estamos perdiendo tanto dinero en estas otras cosas que se nos iban. Lo que sí quiero dejar aquí es que tenemos que cuidar nuestro nivel de endeudamiento. Entonces les decía que si ganamos 3,000 pesos y tenemos una tarjeta que nos da 2,000 pesos de crédito, eso no quiere decir que podamos gastar 5,000. Pero tampoco quiere decir que puedan gastar los 2,000 en la tarjeta. ¿Por qué? Porque la deuda al mes, la deuda que tengamos al mes no debe de pasar de 30% de nuestros ingresos. Entonces, no deberíamos ni siquiera de gastar 1,000 pesos en esa tarjeta de crédito que nos dieron. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un lío financiero que después nos va a costar trabajo pagar. Y entonces, ¿qué estábamos con eso del ahorro, verdad? Cuando nos endeudamos, normalmente, cuando entramos en una circunstancia de angustia financiera, cuando bajan nuestros ingresos, cuando perdemos un empleo, todas esas circunstancias que nos quitan, digamos, nuestro balance financiero, si es que lo teníamos, nos hacen dejar de ahorrar para saldar estos problemas, ¿no? Entonces, claro, sí, ok. Digamos que caemos en un problema de deudas porque tuvimos menos ingresos al inicio de la pandemia y no supimos controlar nuestros gastos, entonces ahora tenemos una deuda mayor. Vamos a usar el ahorro y vamos a usar lo disponible que tenemos y vamos a usar todos aquellos bienes, incluso vamos a salir y vender algo para pagar esas deudas. Y entonces, ¿qué pasa de nuevo? Que hay que regresar. Hay que regresar al camino de las finanzas sanas, a buscar esa salud financiera. ¿Y cómo lo hago? Lo hago de nuevo poniéndome en orden, ¿no? Regreso a mi presupuesto, lo reviso, veo en dónde se me fueron las cosas, veo cuánto pude destinar a las deudas y cómo me reorganicé en mis gastos. Y vuelvo a encontrar ese balance en donde digo, ok, gano 10 pesos, yo debo de gastar 9. Eso es en realidad lo que tengo disponible. ¿Por qué? Porque ese peso extra es el que voy a destinar a mi ahorro, es el que voy a poner para generar y para quitarme estos 3 mitos de la cabeza de que sí puedo, sí podemos ahorrar. Entonces, como en la dieta, cuando perdemos el control de cómo estamos comiendo, sabemos que tenemos que dejar los pasteles de chocolate, que tenemos que dejar el chocolate caliente con churros, sabemos que debemos de dejar esas cosas y regresar a una salud, ¿no? Física vía comer más sano, con proteínas, con verduras, con muchas frutas, ¿no? Y lo podemos ir haciendo poco a poco. ¿Cómo empiezo el ahorro de nuevo? Porque ese es el tema. Nuestra vida nos va a ir poniendo diferentes momentos en donde nos va a volver a probar y nos va a volver a meter estos 3 mitos en la cabeza. No, ¿sabes qué? Ya comprobaste que ahorrar no se puede, que no te alcanza para ahorrar. Te vas a enfrentar con otra circunstancia que te va a decir, ya ves, es que si ganaras más, mejor espérate a que ganes más en tu siguiente trabajo y entonces empiezas a ahorrar. Así nos vamos a encontrar con deseos de que queremos comprarnos cosas, nos vamos a encontrar con todo lo posible para distraernos y regresar esos mitos a nuestra cabeza. Entonces, esos 30 millones de mexicanos que les dije que tenían un Afore, esos 30 millones de mexicanos son inversionistas. Son inversionistas que además podrían hacer aportaciones de solo 50 pesos y con 50 pesos incrementar su ahorro para el retiro. Y si no quieren que sea para el retiro, lo pueden poner en una bolsa en donde puedan después tener acceso a ese dinero. Lo mismo sucede en productos como, por ejemplo, cetesdirecto.com. Le prestamos dinero de alguna manera al gobierno, compramos CETES y el gobierno a 30, a 28 días o a lo mejor 3 meses o a lo mejor a un año nos regresa ese dinero con un premio. Y ahí podemos empezar nuestro ahorro desde 100 pesos. Y después existen productos bancarios como los pagarés que nos permiten de alguna manera tener acceso a algo, sí, con un poquito más de dinero, quizá 2,000 en vez de 50 o de 100, pero que de nuevo podemos establecer un plazo, podemos ir metiendo constantemente ahí nuestro ahorro y que generar de nuevo esa bolsa, ese primer colchón que necesitamos y que nos va a dar de nuevo a darnos ese ánimo de, sí es cierto, ¿verdad? Yo sí podía ahorrar. Y regreso a lo del ejemplo de la botella de refresco, que
digamos, no es recomendable porque es tener el dinero en casa y ahí siempre puede haber accidentes, se puede perder, alguien se lo puede volar, se nos puede antojar y sacamos de ahí el dinero y no nos llevamos antes, pero solamente ese ejercicio nos permite juntar 10,000 pesos, algo que muchos pensaríamos que jamás lo íbamos a poder lograr. Y llegamos a esto. Como ya sabemos que todos podemos ahorrar y que ya no vamos a tener esos mitos en la cabeza, nos estamos deshaciendo un poco de estas, pues un poco marañas mentales. Y aquí quiero mencionar algo. Cuando hablamos de finanzas, pensamos que tenemos que tomar decisiones muy racionales, ¿no? O sea, el presupuesto es racional, el registro de ingresos es muy racional, el registro de gastos también es muy racional. ¿Por qué? Porque son números y estamos diciendo que esto es lo que yo gano y esto es lo que gasto, y mi renta es racional y mi gasto en transporte público es racional, ¿no? Al final, la realidad es que nunca estamos tomando, aunque hablemos de dinero, aunque hablemos de números y sea muy racional sumar y restar, no estamos tomando decisiones racionales. Y Richard Thaler, que es un premio Nobel de Economía, justo se ganó el premio por esto, por establecer esta parte de la economía conductual. Es decir, los seres humanos no tomamos decisiones racionales cuando hablamos de dinero, ni cuando hablamos de dinero, menos cuando hablamos de dinero. Y necesitamos unos pequeños empujoncitos. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctas, como por ejemplo no comernos el pastel de chocolate y mejor pedir una ensalada con pollo. Necesitamos un empujón, algo que nos diga es hacia allá. Y lo comprueba él con varias cosas, entre ellas una que podríamos aplicar en México, pero la hicieron, si mal no recuerdo, Noruega o Dinamarca, pero la gente tiraba la basura en la calle, como solemos hacer. Y un día dijeron, no, la gente sabe que la basura va en el basurero, lo que necesita es saber dónde están los basureros. Entonces en la calle pusieron unas huellas verdes, 10 huellas como estampas, que llevaban de ciertos lugares donde se juntaba mucha basura en el piso hacia el basurero. ¿Qué sucedió? Que se les dio o se nos dio a los ciudadanos un empujoncito a tomar la decisión correcta, a ser racional y decir, claro, es que la basura no se tira en el piso, ¿verdad? Tengo que seguir las huellas, encontrar el basurero y dejar la basura en su lugar. Eso es algo que podemos hacer también nosotros con nuestro ahorro. Ya que entendimos que esos mitos son estas justos trabas que nos hemos puesto, entonces lo que debemos hacer es tener planes y tener metas y tener cosas que queremos lograr. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? Lista. ¿Qué les gustaría? Ahora, de estos 10 cosas que tengo enfrente, ¿cuáles son las más importantes para mí ahorita? ¿Qué es lo que más necesito lograr? Entonces lo vamos poniendo por prioridad, ¿no? Le vamos dando. Ahora, ¿cuánto me voy a tardar en lograr? Es decir, quiero o uno de mis deseos es poder tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia para enfrentar una probable siguiente emergencia o momento de incertidumbre. ¿Cuánto debo de tener? Bueno, creo que debería de tener entre 1 y 2 meses de mis ingresos. ¿Cuánto me voy a tardar en lograrlo? Pues dependerá de cuánto vamos a destinar, ¿no? Cuánto ahorro vamos a juntar mes a mes para poder lograr esa primera bolsa. No importa si nos tardamos mucho, si tenemos muchas metas, si tenemos muchos objetivos o muchas cosas que queremos. El punto es ponerle etiquetas y saber qué queremos. Porque entonces a la hora que estemos a punto de hacer un gasto de impulso, nos podemos preguntar, ¿cómo? Pero, ¿no? Hago este pago y entonces voy a perder lo que estaba tratando de lograr, esa meta que tengo, ese objetivo que tengo, ese viaje que tengo en mente, esa maestría que quiero pagar, ese refrigerador nuevo que tengo que comprar o la lavadora porque se echó a perder. Y finalmente hay que preguntarnos en dónde voy a poner mi ahorro. ¿Por qué? Porque pues sí, lo podemos poner en una botella de refresco, pero ¿qué va a pasar? Pues se nos puede perder, se nos las pueden volar. Al final el dinero que tengamos tenemos que ponerlo en un instrumento financiero que sea seguro, que sea formal, que nos permita incluso proteger el dinero de inflación y que mantenga su valor a través del tiempo. Y entonces les voy a dar el tip del empujoncito que dice Richard Thaler. Tenemos que automatizar nuestro ahorro.
Tenemos que decirle al banco o a la institución financiera o a cetesdirecto.com, que les decía hace rato, ni me pregunten. Cada día X del mes, que es cuando a mí me pagan, ustedes me van a hacer un retiro en automático y me van a quitar ese pedacito de mi ingreso para que yo ya ni lo vea ni lo sienta, para que ni me dé flojera meterme al celular y hacer el traspaso, para que no tenga yo que ir a el Oxxo a hacer el depósito en mi Afore, no, sino para que se haga en automático, para que lo hagamos en automático y entonces no nos demos cuenta que estamos ahorrando y de nuevo se convierte en algo que ya estamos haciendo, que ya sabemos hacer y que ya dejamos atrás los mitos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando esos empujones, nos estamos diciendo todo el tiempo, yo sí puedo ahorrar, de hecho ya sé porque lo he logrado en ocasiones anteriores y me voy a buscar todos los empujoncitos posibles para que me permitan a mi cerebro que todo el tiempo me está diciendo, no, ve y mejor compra unos zapatos, no, ve mejor y gasta en la vacación, no, mejor ve y ve a comprar la comida al restaurante de la familia en vez de cocinar. Todas esas cosas las podemos tachar mentalmente cuando te sabemos qué queremos, para qué estamos trabajando, qué necesitamos, qué deseamos y cuando sabemos cuál es esa lista de prioridades que tenemos, para entonces sí tener tranquilidad financiera, pero también disfrute del dinero. El dinero, creo, al final, y eso es lo que he tratado un poquito de compartir el día de hoy, es parte de nuestra vida cotidiana. Todos los días tomamos decisiones financieras, ¿no? Si sacamos dinero en un cajero, sacamos en el de nuestro banco o en otro, si hacemos un pago con tarjeta o lo hacemos en efectivo, si vamos a comprar un súper con 5 latas de atún o solo 2, todo el tiempo estamos tomando decisiones que de alguna manera son financieras. No importa si nos dedicamos a lo que sea, que no nos pida, digamos, tener conocimientos de administración y de finanzas personales, pero estamos en contacto con el dinero todos, todo el tiempo. Entonces debemos también de quitarnos de la cabeza esa idea de no, es que yo era malísima en matemáticas y nunca me fue bien en la clase de administración y eso a mí no se me daba. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos los días, es algo con lo que convivimos todos los días, lo hacemos diario y lo que nos permite de alguna manera seguir nuestra vida financiera y nuestra salud hacia adelante es que hagamos conscientes las decisiones, que veamos cómo nos impactan las decisiones que estamos tomando y que nos hagamos un poco responsables de eso, ¿no? Al final el dinero es nuestro recurso, tenemos que hablar de él, tenemos que contarlo, tenemos que ver a dónde lo queremos destinar, dónde lo queremos poner. Y si para eso tenemos que echarnos 10 preguntas muy incómodas en frente de alguien en una institución financiera que nos explique 30 veces lo mismo para que nosotros estemos tranquilos de que el dinero que estamos ahorrando lo estamos poniendo en un lugar que nos va a responder y nos va a generar tranquilidad, hay que hacer las preguntas. Es un poco esa resiliencia financiera la que nos va a permitir tener salud. Y cuando me refiero a salud en el más amplio sentido de la palabra. Necesitamos estar sanos financieramente para no generarnos más estrés, para no generarnos más preocupaciones, para mantener sanas nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones financieras y de alguna manera también hacernos menos vulnerable a algo que estamos viviendo hoy, que sabemos que sí es en todo el mundo, pero nos está afectando aquí y nos está impactando todos los días y nos está cambiando cómo estamos consumiendo, cómo estamos gastando, cómo estamos pagando y también cómo estamos generando ingresos. Creo que es muy importante que lo hagamos desde ya, que nos quitemos esa idea de que no podemos ahorrar, que establezcamos en la realidad que tenemos con los recursos que tenemos, cómo sí podemos lograr lo que queremos y cómo sí podemos, con poquitos, sin esperar al siguiente aumento y con cierta decisión de pagarnos a nosotros primero, empezar ese ahorro para que más adelante estemos listos y preparados para ser resilientes financieramente y poder enfrentar cualquier cosa que se nos venga encima. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco mucho que quieran involucrarse en temas financieros, que den este siguiente paso a
no solo saber de qué se trata, sino darse el tiempo de ver cómo pueden lograr algo, de ver cómo sí podemos ahorrar, de ver cómo podemos sanar nuestras deudas. La Semana Nacional de Educación Financiera tiene, creo que son, bueno, miles de conferencias al día, son 2 semanas este año, va a ser digital, se pueden conectar, lo pueden ver después, pero creo que sí es muy importante que nos demos ese tiempo, que nos demos ese tiempo para analizar cómo van a estar nuestras finanzas y cómo podemos controlar hacia adelante. Gracias por estar aquí. Voy a contestar algunas de las preguntas, si están de acuerdo. Sí, Nomás déjenme. maestra. Tenemos aquí Gracias. algunas preguntas. Mira, una de ellas nos la hace Ara Ábalos Rivera. Dice, el fomentar el ahorro nos ayudaría a sobrellevar la vida diaria, pero la pregunta es, ¿y cómo lograrlo? Ahora les decía yo eso de cómo lograrlo un poco, ¿no? Creo que cuando tenemos un presupuesto muy definido y muy detallado, cuando nuestro presupuesto realmente refleja a dónde se nos está yendo cada peso que sí tenemos, entonces podemos encontrar maneras de reorganizar esas salidas de dinero y como decía al principio, que la primera salida del ahorro sea eh, perdón, que el primer rubro del presupuesto sea el ahorro, para que en cuanto tengamos el dinero, lo primero que hagamos es pagarnos a nosotros mismos, hacer ese ahorro y con lo demás es con lo que tenemos que vivir. Sí creo que implica hacer un análisis de dónde está el dinero ¿no? Dónde se nos está yendo, qué gastos estamos haciendo y también, como decía, de establecer prioridades. Es decir, darnos ese tiempo para decir, ya en esto no voy a gastar. ¿Por qué? Porque lo voy a destinar en otra cosa, porque lo que quiero y lo que tengo en la cabeza es mi viaje, mi casa, mi auto, mi vacación, mi maestría, ponerle un nombre y un apellido a qué es lo que estamos tratando de buscar. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué otra alternativa de crédito podría tener sin recurrir a tarjetas de crédito? Depende para qué. Hay créditos para todo hoy en día. Hay créditos personales, por ejemplo, que permiten tener financiamiento para pagar lo que uno quiera, ¿no? O sea, con ese financiamiento podrías pagar el arreglo de la lavadora o podrías pagar el desastre que le hiciste al vecino si es que tienes una emergencia de esas. Hay préstamos personales, hay préstamos de nómina, que quiere decir que hay que estar en una nómina para que la institución financiera nos dé ese préstamo. Hay préstamos para autos. O sea, depende uno de qué quiere, qué tipo de producto financiero va a buscar. Si lo que necesitan es un poco de liquidez, o sea, es tener algo de dinero, entonces también hay una cantidad enorme ahora de empresas fintech, que son las empresas que juntan la parte financiera con la tecnológica, que dan préstamos en línea. Hay que fijarse nada más muy bien que sean fintechs que tengan un registro, que sean conocidas, que tengan un teléfono, una dirección en donde hablar, que puedan hacer preguntas, pero que nos permiten hacernos un depósito con un crédito sin tener que ir además, sin tener que salir de casa y que nos permite tener un poco de liquidez para enfrentar algunas emergencias o circunstancias que puedan enfrentarse. Ok. Otra pregunta que hace Katy Díaz, ¿las SOFIPOS podrían ser un buen inicio? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender en dónde estamos poniendo nuestro dinero, ¿no? O a quién le estamos pidiendo en su caso. Me parece que el producto más sencillo para empezar siempre va a ser el mejor. Yo les puse tres, les puse su Afore, les puse CETES directo, les puse un pagaré bancario. Creo que hay que empezar el ahorro en aquellas cosas que entendamos muy bien en dónde lo estamos poniendo, ¿no? No nuestra cuenta de cheques, porque sabemos que ahí pierde valor todos los días por el efecto de la inflación, pero sí tenemos que dar ese salto a ponerlo en un lugar que entendamos muy bien de qué se trata. Ok. ¿Qué nos garantiza que una empresa financiera es confiable para invertir? Por ejemplo, menciona aquí que acaba de tronar a Coincidir. Ah, sí, a ver, las historias de terror, las historias de terror en el mundo financiero las ha habido siempre, supongo que las seguirá habiendo, ¿no? Yo lo que creo es que justo lo que decía, tenemos que buscar algo que conozcamos, ¿no? Entonces, podemos buscar que no tengan en la Conducef, por ejemplo, podemos buscar que estas empresas no tengan demasiadas
quejas, ¿no? Podemos buscar que algunos de estas, en el caso ya de hacer inversiones, estén avaladas por el IPAB. Podemos buscar que estén respaldadas por instituciones financieras que sean más grandes, ¿no? Entonces, puede ser una fintech, pero puede ser detrás tener una institución financiera que tiene muchos años de respaldo y muchos años de vida y por lo tanto eso nos da y nos genera mayor seguridad. Creo que es muy importante hacer esa tarea y es una pregunta muy relevante y que deberíamos de hacer todos. Hay que fijarnos en el nombre de la empresa, en los teléfonos de contacto, en la dirección, en que existan, tan sencillo como eso. Y después hacer las otras preguntas. Quiero ponerme en contacto con ustedes y tengo dudas. Si yo les doy mi dinero, ¿dónde lo van a invertir? Porque hay que saber, ¿no? O sea, yo les doy mi dinero porque creo en ustedes. ¿Y ustedes dónde lo van a poner? Y si les dicen algo con un cuento que parece un milagro y les van a dar muchísimos rendimientos, pues no puede haber milagros financieros. Entonces hay que desconfiar. Yo les diría que a veces creo que lo más importante es revisar que estén registradas. Hay registros ante la CNBV, hay mucha información en Conducef en cuanto a cuáles son las empresas. Yo empezaría por ahí y buscando siempre una manera de contactarlos y de que nos expliquen a dónde van a poner nuestro dinero. Muy bien. ¿Qué opinas de los que ahorran en cajas populares? ¿Es un buen lugar para ahorrar? Yo creo que las cajas populares funcionan muy bien. Digamos, nos permiten empezar, como decía al inicio, a saber en dónde está nuestro dinero, a tener cierta seguridad, a saber que existe. Creo que eventualmente tenemos que irnos convirtiendo en ahorradores o inversionistas más sofisticados. Entonces, hay que hacer las preguntas de nuevo, las preguntas correctas, ¿no? O sea, pues, ok, ya hice mi ahorro en la caja popular, revisé muy bien que sea una caja popular que de verdad vaya a existir por mucho tiempo, que vaya a estar presente, que esté resguardado mi dinero, que esté bien en un lugar que yo coincido, en donde lo van a poner, todas estas cosas. Pero después también tenemos que buscar cosas que nos permitan tener mayores rendimientos por el dinero que estamos haciendo. Entonces yo diría, sí, pueden empezar ahí. Creo que yo preferiría empezar con una cosa en donde ya estoy, es decir, si ya tienen una cuenta de banco y en ese banco ya tienen un historial y pueden tener un acceso de ahorro ahí, pueden empezar ahí primero. Y creo que a veces no sabemos exactamente lo que sucede con el dinero detrás de las cajas de ahorro, no de todas, entonces ahí sería una de las primeras cosas que preguntaría. No sé si haya otra pregunta por ahí. Ahí ya perdimos a la doctora Patricia. Quizá un poco lo que les diría es que necesitamos saber muy bien en qué estamos poniendo nuestro dinero, ¿no? Aquí estoy viendo una pregunta que mandaron en el chat. ¿Qué herramienta financiera recomiendas invertir tu dinero? De nuevo, lo que les decía al principio, ¿no? Creo que es importante que donde vayamos a invertir tengamos muy claro en qué estamos invirtiendo. Y muy importante es esto, si vamos a invertir en algo, es muy importante que sepamos qué queremos y para cuándo queremos ese dinero, ¿no? La herramienta o el activo o dónde vamos a poner nuestro dinero dependerá de cuándo lo vamos a necesitar. Creo que ya regresó la doctora Patricia. Perdón, la perdimos un poquito. Sí, se me fue el internet, pero bueno, aquí continuamos, ¿sí? No tengo las preguntas a la vista, maestra. Había otra por aquí que decía, ¿cómo podemos inculcar la cultura del ahorro en los niños? Esto es muy importante y quizás sería, ya se nos va a acabar el tiempo, pero de las últimas preguntas. La cultura del ahorro es algo que se enseña viendo a nuestros papás a hacerlo. Creo que todos justo queremos darle eso a nuestros hijos. Yo tengo dos y creo que los estoy haciendo, no sé, estoy probando todas las teorías financieras en ellos, entonces no creo que sean muy buena recomendación. Pero lo que veo que funciona y lo que sabemos que funciona es empezar por el ejemplo. Tenemos que cuidar nuestros recursos y que los niños se den cuenta de que cuidamos los recursos para que entonces ellos también lo hagan. Tenemos que inculcarles la idea, la alcancía siempre va a ser una gran herramienta, pero yo les diría que les enseñemos desde pequeños algo que a nosotros no nos enseñaron, que es
No ahorramos por ahorrar, ahorramos porque queremos algo. Entonces, vamos a agarrar y vamos a decirles, aquí está tu alcancía, pero dime qué quieres. ¿Quieres un balón de fútbol? Ok, entonces tu balón de fútbol cuesta 105 pesos, por lo tanto vas a tener que juntar X, ¿no? Tantas monedas de 10 pesos, tantos billetes de 20, tantos de 200, ¿no? O sea, bueno, no, ¿verdad? Uno de 100. El chiste también es enseñarles con eso, enseñarles a que distingan las diferencias entre las monedas, que les vayamos enseñando desde muy pequeños cómo pueden ir juntando y para qué están juntando. Y de ahí, en el momento en el que los veamos listos, creo que sí es muy importante llevarlos y buscar un producto financiero en el que ellos puedan ahorrar. ¿Dónde pueden ellos tener una cuenta de banco? ¿Cómo pueden usarla? Acompañarlos en ese proceso financiero y hacer las preguntas que ellos a lo mejor no se animan a hacer. Otra pregunta. Dice, ¿qué opinas de invertir en el Bitcoin? A ver, Bitcoin es algo que ha estado muy de moda ya por mucho tiempo. Yo creo que, a ver, yo no entiendo el Bitcoin. Y como no entiendo cómo funciona Bitcoin, la verdad, no me siento cómoda invirtiendo en Bitcoins, pero eso es un tema personal. Yo creo que los Bitcoins son algo que han funcionado muy bien para inversionistas que entienden muchas cosas que, como digo yo, no entiendo cómo funciona el Bitcoin y me da un poco de no me da certeza, pues, de dónde va a estar mi dinero. También sabemos que en ese mundo de los bitcoins hay, pues, es donde se manejan, por ejemplo, las personas que piden o que roban datos a grandes empresas y piden un rescate de estos datos robados, lo piden en bitcoins. ¿Por qué? Porque no lo podemos, no podemos saber de dónde viene, no podemos saber de quién es. Entonces, en ese contexto, a ver, hay casas de bolsa en México, varias, que ofrecen la opción de invertir en bitcoins. Hay muchas personas que están muy emocionadas con eso. Yo les diría, a muchos les ha funcionado muy bien. A mí, en lo personal, no me genera, no entiendo cómo funciona, entonces no me genera certeza y yo creo que nosotros debemos de poner nuestro dinero en cosas que entendemos muy bien cómo funcionan, para que no nos pasen las sorpresas que decían hace rato. Sí. ¿Cómo ahorrar y a la vez recuperarte de una mala calificación de buró de crédito? Eso es una... a ver, el buró de crédito es algo en el que estamos todos, es nuestra calificación, es como nuestro historial, es como lo que tenemos de calificaciones de la universidad o de la primaria. La única manera de salir de una mala calificación es pagar y pagar a tiempo y pagar bien. Es decir, ser buenos consumidores y ser buenos consumidores financieros. Entonces, es muy importante que revisen su historial crediticio una vez al año, que vean que no hay cosas raras. ¿Por qué? Porque luego suceden errores y si tenemos nombres como yo, que soy Regina Reyes, y habemos muchas, entonces puede haber ahí, ¿no? Nos pueden a nosotros poner la mala calificación de alguien más. Sí, sí puede suceder. Yo lo que les diría es revísenlo una vez al año, vean cómo están y comportémonos bien, paguemos a tiempo, paguemos completo y seamos decentes en nuestra vida financiera y con el tiempo así se van saliendo las malas calificaciones. Okay. Dos preguntas más, maestra. ¿Qué aspectos importantes debe tener un presupuesto y si estos temas los tocas en tu libro? Sí, todo esto está en mi libro. El presupuesto tiene que tener dos aspectos muy importantes. Uno, como ya les decía, es empezar. El primer rubro del presupuesto tiene que ser el ahorro. Y el segundo es, entre más detallado sea tu presupuesto, va a ser mejor y va a servir más. Esto quiere decir que si tenemos un presupuesto que no contempla un rubro de regalos, por ejemplo, entonces no nos sirve. ¿Por qué? Porque es muy probable que una vez al mes demos un regalo, porque en mayo es el Día de las Madres, porque en abril es el Día del Niño, porque no, es el Día del Maestro, porque entonces necesitamos que nuestro presupuesto refleje nuestra realidad de gastos y por lo tanto tiene que reflejar hasta eso, hasta los regalos que damos en los meses. O sea, mucho detalle. Así es. Maestra Regina Reyes Heroles,
Te damos las gracias por esta excelente conferencia que nos has impartido. Hemos aprendido mucho de ti y bueno, esperemos que pues compremos tu libro, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y poniendo en práctica estos consejos que tanto nos hace falta y sobre todo en estos tiempos que necesitamos reflexionar. Te agradecemos mucho por tu participación. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora Patricia. Gracias a la Universidad de Guadalajara y gracias a la Semana Nacional de Educación Financiera y a la Conducef por el esfuerzo. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.